Muchas gracias. Vamos a leer la palabra de la Biblia. Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, versículo 1. Yo voy a leer. Si han encontrado, vamos a leer. Saulo, respirando una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco.
donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Hasta aquí hemos leído. Nosotros hemos obtenido la salvación del pecado. Dios nos ha amado a nosotros y cosas maravillosas ha realizado. Habiendo recibido la salvación, la iglesia que vive dentro de la fe, y hay iglesias que no viven dentro de la fe. Habiendo recibido la salvación, la gente que vive dentro de la gracia de Dios, Dios trabaja en él. Cuando vemos en Hechos, yo considero tan precioso qué cosa. En Hechos, en cada capítulo, en cada versículo, ¿qué es lo que está presente? En cada capítulo, como está escrito, con la dificultad, con el problema, con el sufrimiento empieza, pero la parte final de manera gloriosa, de manera hermosa, con la gracia acaba. Si ustedes, señores, por la sangre de Jesucristo han obtenido la salvación, si han obtenido todo el perdón del pecado, lo que aparece en la manifestación de la Biblia, ese poder, la manifestación y la gracia que se encuentra dentro de la iglesia, ustedes permanecen allí. Por lo cual, habiendo renacido, cuando viven la vida de fe dentro de la iglesia, la manifestación del poder que se aparece en la Biblia dentro de nosotros de la misma manera, estando vivo, trabaja, y eso es maravilloso, es increíble. Pero, contrariamente, dentro de Hechos, que está lleno el Espíritu Santo, cuando vemos entre los 12 discípulos de Jesucristo, todos los días oyendo la palabra de Jesucristo y con poder, realmente experimentando el poder, y cuando se manifiesta, Judas Iscariote, que no está juntamente con Jesucristo mirando el poder, mirando la gracia de Dios, su corazón comienza a entorpecerse. Satanás dentro de él trabaja, y ¿qué es lo que va realizando? Va vendiendo a Jesucristo en la cruz, y realmente Satanás con un plan va dirigiendo de tal manera dentro
de la obra de Satanás. Ananías y Zafira, en donde realmente vivía el Espíritu Santo plenamente, recibe la maldición y es destruido. En este mundo hay dos tipos de cristianos. Cristiano que pertenece a Jesucristo y cristiano que vive su propia vida. En medio de las personas que congregan a la iglesia, obteniendo el perdón del pecado con toda convicción y renaciendo, hay cristianos que viven sirviendo al Señor y los que han renacido pero formalmente se dirigen, hay gente así. Dentro de Corea, la misión Buenas Nuevas, Pastor Oxupar, le van diciendo secta al Pastor Oxupar. Yo, de venida, decían allí en las pasacalles 20 millones de estafa, que shopping. Nunca, creo que hace 10 años, nunca he ido al shopping. Cualquier cosa ponen. A otras personas no le persiguen de tal manera. Pero cuando uno detalladamente va leyendo la Biblia, las personas que pertenecen a Jesucristo y las personas que no pertenecen a Jesucristo, por más que han obtenido el perdón del pecado y han renacido, la gente que va hacia el camino de fe con fe, pero la gente que siente peso y no poder con la fe, y a pesar de que dice que ha recibido la salvación, su vida sigue viviendo. Hay gente así. Yo me pongo a pensar. Las personas que han puesto ese pasacalles son personas que congregaban a la iglesia, son personas que han oído la palabra, habiendo recibido la salvación, la gente que decía que estaba feliz. Entre los discípulos de Jesucristo, Satanás hizo a Judas Iscariote y había hecho que venda a Jesucristo. El libro de Hechos, esas personas ahora que vivían en medio de la plenitud del Espíritu Santo, ¿cómo crea Ananías y Zafira dentro del poder de la iglesia, en donde está el poder de Dios que ha recibido la salvación? Cuando marcha con la fe de creer en el Señor, dio su plan mediante nosotros, su voluntad de manera gloriosa. Nosotros llegamos a realizar su obra. Pero señores, dentro de nosotros también, dentro de la iglesia también, dentro de los discípulos de Jesucristo, en medio de los discípulos que fueron establecidos por Jesucristo mismo, Satanás de manera astuta, entre muchas personas de Israel, los 12 discípulos de Jesucristo que Jesucristo eligió, entre ellos, Satanás continuamente, a pesar de que decía que seguía a Jesucristo, veía el poder, milagros, se curaban los enfermos, se apaciguaban las olas, había dado de comer a 5,000. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso! A pesar de que dice de tal manera, en medio de ello, está Judas Iscariote que no puede unir su corazón. En hecho está la plenitud del Espíritu Santo, pero Ananías y Zafira que no puede unirse a aquella manifestación. En medio de nosotros, teniendo la convicción del perdón del pecado, en medio de nosotros que vamos marchando con el gozo del perdón del pecado, pero siente peso por la fe, siente dificultad y formalmente congrega a la iglesia, y dentro de aquellas personas Satanás continuamente va trabajando y a la iglesia de Dios se pone en contra y al final recibe la maldición y es destruido, y para que vaya por aquel camino continuamente Satanás sin descansar se dirige así. Yo cuando leo el libro de Hechos, dentro de mi corazón, yo realmente me gozo por Hechos, me encanta el libro de Hechos. Mi corazón no puede estar así sentado, calmado cuando leo el libro de Hechos. Es tan maravilloso. Yo en esta ocasión, hace poco, yo no pude practicar el deporte por ahora, pero fui a Tejan realizando la campaña y los hermanos, yo le dije para jugar al Fútbol Net. El día cuando yo jugué al Fútbol Net, realmente mi cuerpo sí sentía realmente una frescura, y el segundo día también sentía una gran frescura. Fui a Filipinas en esta ocasión. Había una piscina en el hotel. La gente de Filipinas, porque es invierno, tiene mucho frío.
Yo entré a la pileta y comencé a bañarme y comencé a nadar. Y a las 10 de la noche, durante 40 minutos yo nadé y estaba muy contento. Y luego los hermanos se reunieron y hasta anoche, con el aire acondicionador, ahora teníamos comunión y me engripé y ahora no estoy tan bien. Y yo voy viviendo, experimentando todo esto. Yo, siguiendo al Señor. Cuando pienso acerca de nuestra iglesia, hay puntos muy buenos dentro de la iglesia. Renacemos, obtenemos el perdón del pecado, nos curamos de la enfermedad, Dios trabaja, la gente cambia, hay frutos del evangelio. Contrariamente, cuando vemos por otro lado nuestra iglesia, otra iglesia no es así, pero ¿por qué continuamente? Debemos oír esto del pastor. Yo también esta mañana, realmente, viendo lo que estaba escrito en las pasacalles, me enojé. ¿Por qué nuestro pastor debe oír esto? Yo parando el carro. 200 millones. ¿De dónde apareció esta palabra? Ellos, de manera tan sutil, hacen un plan de que el pastor Oxupar había estafado 1,000 y tantos millones. Yo cuando veo esto, digo, ¿quién puede confiar? ¿Quién puede creer en esto? Si es 15 millones de dólares. No podemos ni llenar este dinero en 8 toneladas. ¿Cómo vamos a esconder eso en el banco, señores? ¿Y quién es el que va a estar quieto siendo estafado? ¿Y quién es el millonario dentro de la iglesia que puede ser estafado por 1,000 y tantos millones de dólares? ¿Quién es el que puede creer en eso? Yo dije. Pero Satanás, de manera astuta. La gente dice, seguramente puede ser que sea así, eso es cierto. Entre los miembros de la iglesia también. El pastor Ihon Moh dice que habló con ese que investigaba. ¿Cómo investigaba? Si es real lo que el pastor Oxupar estafó, yo voy a dejar este cargo de pastor y voy a apartarme de la iglesia. Pero sacando toda esa palabra, ahora los hermanos saben cómo rumorean. El pastor Ihon Moh dijo que iba a dejar el cargo del pastor y iba a dejar todo esto. Solamente esa palabra dice. Y Satanás, de tal manera, sí trabaja. Pero claramente me han dicho inocente a mí. Pero la fiscalía, de nuevo, otra vez, haciendo la acusación de nuevo. Durante los 6 meses, dice que la fiscalía ahora había investigado a mí, hasta había investigado realmente la cuenta corriente de los nietos de nuestros ancianos, pero hacia otra dirección continuamente Satanás se dirige. Pero señores, una realidad tan interesante es, ustedes simplemente la vida de creencia. Otra cosa, puede que así sea simplemente, pero la vida de creencia de ninguna manera lo pueden llevar sin el corazón. De ninguna manera es posible que lo lleven sin el corazón. La Biblia, ahora confiando en su pensamiento, uno así se dirige. Pero detalladamente cuando uno lee la Biblia, ¿qué es lo que la Biblia nos dice a nosotros? La Biblia no desea que estemos en nuestra postura, sino que nos dirige hacia la postura de Dios y Dios realiza aquella obra. Por eso los filisteos, por más que tenían 30,000 soldados a carro, pero Dios dando a David a 30,000 hombres no es que hace atacar a ellos, sino que había venido un gigante Goliat, pero David no es que con aquella fuerza se enfrenta hacia Goliat, sino que el joven David con algunas piedras ataca a Goliat. Allí, ¿qué es lo que manifiesta? El que cree en Dios y el que no cree en Dios. Así se divide en ese momento. Los que no creen en Dios no pueden realizarlo así. Los que no creen en Dios viven conforme a la situación. Y conforme a la situación, la gente que va viviendo. Señores, algunos me dicen,
¿Por qué, pastor, usted obliga para que compren su libro? Nunca obligué, señores. Yo le pregunté, ¿usted compró el libro? Dice que compró. ¿Quién te obligó? Todos te obligan. ¿Yo te obligué? Sí, realmente yo vendo libro. Realmente obligaría a que compren. A la librería la gente va. Yo no sé quién compra y quién no compra. Yo nunca he vendido el libro. ¿Tú quién eres que me arrastras? Yo no sé quién compre, ¿cómo voy a obligar? ¿Yo por qué razón voy a obligar? Y aquellas palabras absurdas llegan a mencionar. Pero lo interesante que es, esta iglesia llamada cristianismo, esta iglesia que ha nacido nuevo, se derrumba porque dos tipos de personas se forman dentro de la iglesia. Nuestra iglesia, en medio de los discípulos de Jesucristo, la gente que sigue al Señor, los que siguen su ambición, se divide en dos. Y dentro de la iglesia primitiva está Ananías y Zafía, y también están las personas con fe como Pedro, y se divide así. Pero la mayoría de las personas como Pedro no es, ¿es seguro correr como Pedro o es más seguro estar escondido y vacan colgando? La gente cree que si se escapa va a ser más seguro y que si marcha va a ser inseguro y sin peso quiere llevar la vida de creencia. Aquellas personas, todos son arrastrados por Satanás. Por eso, otros problemas, sea cuando van al matrimonio, se sonríen, y así sin poner su corazón pueden lograrlo. Otra cosa sí, pero cuando vienen delante de Dios, tiene que estar presente el corazón. Sin el corazón pueden participar al culto. Eso es realmente muy distinto a Dios. ¿Con qué corazón ustedes vienen a la iglesia? ¿Con qué corazón tienen el agradecimiento del perdón del pecado? ¿Con qué corazón están sirviendo al Señor? Realmente el Señor que murió derramando la sangre en la cruz y se desgarró su cuerpo y se crucificó, aquel Señor Jesucristo. Ustedes aceptando aquel corazón, conociendo aquel corazón, de tal manera están sirviendo al Señor o simplemente, cuando van a pasearse al cine, a la fiesta o al matrimonio o cuando van de paseo, simplemente así pueden ir, pero delante de Dios, cuando vienen a dar culto no es tal hora, cuando agradecen a Dios, no tienen que venir con ese corazón, pero con ese corazón cuando están las personas que van con la fe y los que no tienen la fe dentro de la iglesia, poco a poco se va dividiendo. Por lo cual, cuando con fe por el Señor, Pedro, que decía que iba a dar la vida como ello, estaba Judas Iscariote que vendía a Jesucristo, se divide así, y ambos ahora no pueden ahora unir su corazón y van hacia ese rumbo en el que son arrastrados por Satanás. Cuando leemos el libro de Hechos es muy interesante porque cuando leemos capítulo 9, ¿cómo empieza? Saulo, respirando a una amenaza y muerte contra los discípulos del Señor, vino el sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. El libro de Hechos 9:1. La iglesia de los cristianos ahora son perseguidos y así empieza. Pero señores, algo tan precioso es una cosa. Dentro de Cristo, los que pertenecen, por más que viene la persecución, la tribulación, lo vence y dentro de ello es bendecido. Cuando viene la persecución, Dios está vivo. Si usted está vivo, hombre como Saulo, porque lo deja simplemente porque no hace para que caiga un rayo en él. Habrá muchos miembros que tendrán ese corazón. Había mucha gente que su tío fue a la cárcel por Saúl, que fue perseguido por Saúl, que su padre fue a la cárcel por Saúl. Pero Dios realizó una obra. Cambió el corazón de Saulo y lo convierte en verdadero siervo del Señor. Y así va planificando. Por lo cual, en el libro de Hechos, dentro de ello, Dios nos ayuda, Dios nos guarda, Dios nos guía. Y exactamente dentro de nosotros nos va mostrando aquello. Por lo cual, dentro de la fe, el Señor que ha sido crucificado, aunque no murió dentro de la cruz así,
la gente que con ese mismo corazón va marchando, pero viniendo al culto simplemente, ahora sin aquel corazón, va oyendo la palabra, es completamente distinto. Hoy en esta mañana, cuando ustedes vinieron a tener culto en esta mañana, este culto no es un culto en el que vienen para encontrarse con el pastor o su par, no vienen aquí para oír el sermón. Claro, querrán oír la palabra también. No, no es eso, sino que el espíritu de ustedes y Dios se encuentra en este culto y dentro del corazón de ustedes, nuestro corazón que está cautivado por el mundo. Cuando aceptamos el corazón de Dios dentro de nuestro corazón, formando un pequeño templo dentro de nuestro corazón, erigiendo a Dios dentro de nuestro corazón, la ambición, ahora el placer de la carne, lo que deseamos en nuestra carne. No que aquello nos arrastre a nosotros, sino que Dios Todopoderoso dentro de mi corazón cuando me va guiando a mí. Aquella guía de Dios usted recibiendo, aquel amor, la dirección de Dios recibiendo. Dios de tal manera nos va guiando a nosotros. Hoy en esta mañana vino el pastor Kim a testificar. En el año 86, en el Salón Mukunga, él estaba confuso por el pecado y obtuvo el perdón del pecado. Él vino a la campaña de Busan y me testificó. Y estaba, pero tan agradecido por el perdón del pecado. Y cuando iba en bus, dice que durante 30, 40 minutos él yendo a un camino, pero tan largo. La gente que le rodeaba le miraba de manera rara porque él lloraba, dice que lloraba continuamente. Cuando yo lo oigo, tiene la misma edad. Realmente es un buen amigo, tiene la misma edad que yo. Él obtuvo el perdón del pecado. Pensaba que debía hacer algo y sentía que debía predicar este evangelio y dice que fue a la escuela teológica. Él dice que recibió la imposición de mano del pastor hasta ahora. Realizando el ministerio, pasando los 70 años, ahora dejó el cargo y libremente anda predicando, haciendo volantes. Se encontró conmigo, yo miré aquello. Él realmente, con empeño, realmente por no poder olvidar el amor hacia el Señor, continuamente estaba predicando el Evangelio en esta ocasión. Ya que su hija estaba en Seúl, vino aquí a ver nuestra iglesia y participa al salón de culto, participó al culto él. Otra cosa bien no sabemos, sin embargo, ese gozo del perdón del pecado, el agradecimiento está en el presente. Yo, aquel pastor, si hubiese tenido más comunión en ese momento, aprendiendo cómo predicar el evangelio y acerca de la iglesia, aprendiendo un poquito más. Si hubiese sido así, los 30 años, hubiese obtenido un fruto más abundante. Eso pienso. Ahora, libremente sirviendo al pastor. Realmente yo veía eso y yo le respetaba. Durante 30 años su corazón nunca cambió y tenía el amor hacia el Señor. Pero nosotros, teniendo el perdón del pecado, está presente el corazón, realmente ruego, de conmoción, de gozo, de emoción, pero poco a poco Satanás va borrando aquello de nuestro corazón y hace para que eso sea borroso. Sí, no debo, diciendo ello, dentro de la carne cae y poco a poco va cayendo más y más hacia la carne, por lo cual, cuando nosotros damos un puntaje espiritualmente, cuando uno camina con el Señor, digamos que es 100 puntos y cuando va hacia la carne es 1 punto, desde el 1 hasta 100. Los miembros se van dividiendo. Aquí 99, hay gente que tiene 50, 30 puntos, hay gente que tiene 10 puntos, hay gente que tiene 1 punto, está dividido. Pero aparentemente cuando lo vemos delante del Señor vienen para tener culto. Todos oran ante el Señor. Sin embargo, dentro de algunas personas, Dios trabaja con poder, pero dentro de algunas personas no trabaja con poder. Esas personas que son guiadas por el corazón del Señor. En el diluvio de Noé, otras personas
no creían por más que decía que caería el diluvio, pero las 8 familias de Noé entrando dentro del arca y dentro del arca recibieron la salvación. Nosotros realmente, con la gracia del Señor, ha sido muy bueno el que hayamos creído en la palabra de Dios. Si seguíamos nuestro pensamiento íbamos a ser destruidos. Todos con ese corazón estaban muy agradecidos. Después de que salieron del arca, ¿qué pasó? Los hijos de Noé, Sem, Jafet, ahora Cam. El padre de Canaán de nuevo se dirigió hacia la carne, tras carne, y es el personaje de la maldición, por lo cual Satanás ahora va dividiendo nuestro corazón y hacia la destrucción. Tú has hallado la gracia, tú recibiste la salvación, tú obtuviste el perdón del pecado. Ahora tu pecado ha sido emblanquecido. No importa que descanse un poquito, no importa que vivas dentro de la carne, tú vas a ir al final del cielo. Y Satanás nos va engañando así en nuestro corazón. Ahora hace para que nos vayamos dirigiendo por la carne. Y este evangelio tan maravilloso, cuando vemos nosotros la manifestación ahora del cristianismo, Estados Unidos, antes de que se independice, durante 2000 años, realmente este evangelio en el que recibía la salvación por la sangre de Jesucristo, realmente eran algunos países los que conocían esto. El país Estados Unidos, recibiendo la persecución de la vida de creencia, los puritanos. Realmente siempre había persecución en la iglesia en el que nacía de nuevo, y escapándose de esa persecución fueron al nuevo continente de América. Y cuando se mudaron, ¿cómo vivieron ellos allí? Ellos no construyeron su propia casa, primeramente construyeron el salón de culto, y ellos realmente, antes de construir su casa, construyeron la escuela. Algunas personas construyeron su casa. ¿Usted qué está haciendo? Hay mucho viento, hay muchas bestias y los niños están en peligro. Nos escapamos de las bestias, debemos de escapar del viento y construir nuestra casa. No lo haga así. ¿Por qué? Nosotros, viniendo a esta tierra de Estados Unidos, ¿y cómo podremos vivir sin Dios nosotros? Sin la ayuda de Dios, ¿cómo podremos vivir en esta tierra? ¿Usted piensa aquello? Si queremos hallar la gracia de Dios, debemos construir primeramente el salón de culto, primeramente la escuela y luego para nuestra casa. Ellos empezaron con ese corazón. Señores, por eso Estados Unidos, ¿cuándo fue establecido? Miles de misioneros de Estados Unidos surgieron y en todo el mundo ellos anunciaron el evangelio. Y señores, eso fue después del año 1800. En China, después del siglo XVIII entró el evangelio. En Corea, en Japón, en la mayoría de los países el evangelio. Mediante los misioneros de Estados Unidos, mediante los misioneros de Inglaterra ha entrado el evangelio. Y no... Otra vez se borraba el evangelio, no pudiendo mantenerse largo tiempo. Satanás continuamente hace para que nuestro corazón se borre. Señores, porque a nosotros nos dicen secta, ustedes saben, porque decimos justo por obtener el perdón del pecado, porque decimos que somos justos, y así nos dicen sectas. Gente que mira la Biblia dice aquello. Entonces, ¿usted es pecador? Jesucristo no pudo lavar su pecado sobre la cruz. Si yo digo que soy pecador, Jesucristo significa que no puedo lavar mi pecado sobre la cruz. Si lo lavo, ¿cómo puedo decir que soy pecador? Por más que tenga mucho pecado, si obtengo el perdón del pecado, no puede ser pecador. La Biblia dice justo. La Biblia nos dice justo, santos. Pero muchos miembros de la iglesia todavía dicen que son pecadores. Y porque nosotros decimos que somos justos, nos dicen sectas. Piensen. Fríamente, piensen. Gente que dice que es pecador, los que tratan para obtener el perdón del pecado. El Señor Jesucristo muriendo sobre la cruz, derramando la sangre. El pecado que no pudo lavar el Señor Jesucristo, si nosotros podemos lavar, ¿significa que somos más sobresalientes que Jesucristo? Esto es absurdo. El Señor Jesucristo
muriendo sobre la cruz por nosotros, si no pudo lavar nuestro pecado. Hoy en día todos los cristianos de Corea ahora negando la cruz, negando al Señor Jesucristo, ¿significa que están negando la sangre? ¿Por qué? Porque la sangre de Jesucristo no pudo lavar nuestro pecado. Porque no pudo lavar nuestro pecado emblanqueciéndonos a nosotros. Porque sin poder lavar nuestro pecado, porque nosotros debemos lavar el pecado, el Señor Jesucristo, sin poder lavarlo. ¿Cómo es que nosotros podremos lavarlo? Es absurdo, pero aquello cree que eso es lo correcto, dice que ha sido justo y claramente nos dice ahora acepta y por barbaridades nos van persiguiendo y de tal manera nos van atacando. Yo no tengo miedo porque me persigan, porque me critiquen, porque siempre así ha sido el mundo de la fe. El problema que viene a ser, el Señor vive en medio de nosotros, sí o no, eso viene a ser lo importante. Durante años Dios dentro de nuestra iglesia muchas cosas ha realizado. Durante la cantata navideña, más de 1100 pastores participaron en nuestra cantata desde las 5 hasta las 7 durante 2 horas. Hemos predicado el Evangelio y ellos, casi la mayoría, yo ahora pude entender esto. En adelante quisiera aprender más esta palabra. Por favor, ¿me pueden enseñar esto? Muchos pastores. ¿Por qué yo no pude entender esto? Y había mucha gente que decía aquello. Satanás, de ello, está trabajando para derrumbar este evangelio verdadero y los miembros. Hay gente que marcha con la fe y hay gente que no marcha. Y hay gente que dice, ¿será que el pastor Oxupar realmente sí ha estafado 20 millones? Sí, hay gente que dice eso y hay gente que no dice ello. Y algunos ya, de tal manera, gente que así va diciendo, pero Satanás de ninguna manera duerme. ¿Entienden, señores? Aunque ustedes duerman, Satanás no duerme. Ustedes, los cristianos, deben tener un nuevo corazón, el participar al culto. No importa que vengan un poco tarde al matrimonio, tienen que mostrar solamente su rostro y ya, pero el culto es distinto a la boda, es distinto a la fiesta. No es que ustedes deben ofrendar gran cantidad de dinero. Además, ustedes delante del Señor, si tienen el corazón, no deben venir con unas manos vacías, por más que hagan 100 o hagan $1, por más que hagan $10, parece nada eso, pero poco a poco hace para que el corazón de ustedes se dirija hacia el mundo durante una semana entera viviendo así con la corriente del mundo. Solamente 1 hora viene el domingo para participar en el culto, pero vienen tarde, los consideran nada. La gente del mundo tampoco lo hace así. Esto dentro de nuestro corazón. Ahora damos la ocasión para que Satanás trabaje en nosotros y dentro de ello ahora nos vamos apartando, no podemos experimentar la gracia del Señor y surge realmente aquello en el corazón de la gente para que no pueda trabajar con poder. El anciano Kim Jong-un está internado en el hospital por cáncer. Yo el jueves antepasado, yo fui a Daejeon y fui al hospital del anciano Kim Jong-un. ¿Qué me dijo él? Pastor, yo soy anciano, pero realmente yo no he vivido con la fe de creer en el Señor. Ahora yo, después de tener cáncer, quisiera vivir únicamente por el Evangelio. Yo administrando el hospital, aunque soy doctor, ahora cuando voy haciendo lo que ahora hago, pero sí, pastor, yo voy trabajando así, pero teniendo cáncer no puedo hacer más nada. Realmente ahora quisiera vivir únicamente por el Evangelio y juntamente con usted viviré predicando el Evangelio. No es porque ha tenido la enfermedad, sino que Dios le ha dado un nuevo corazón al anciano. En esta mañana, yo le llamé y el anciano me llamó a mí. Estoy en el hospital, mejoré mucho. Es cáncer y aunque mejore,
bueno, tenemos duda por el resultado, tenemos curiosidad. Yo dije en mi corazón, el anciano aquí, si tiene la fe, ¿qué es tener fe? Yo con empeño, Señor, creo yo en usted. No, no es eso, sino que es creer de que Jesucristo es uno conmigo. ¿Entienden eso? Jesucristo y nuestro ser es uno, obtuvimos el perdón del pecado por Jesucristo y yo santo. Soy uno con Jesucristo cuando creemos en eso. No es que yo hago el tratamiento del cáncer y lucho con el cáncer, sino que Jesucristo lucha por mí con el cáncer. Jesucristo luchará en lugar mío por el cáncer y si uno confía en ello, si Jesucristo guarda nuestra vida, nosotros, ¿por qué vamos a tener miedo? De la misma manera cuando uno tiene cáncer, claro, uno realiza el tratamiento, utiliza el medicamento, realiza la quimioterapia. No es que no lo hace, lo hace. Sin embargo, por más que hace la quimioterapia, más que el tratamiento, las manos del Señor, las personas que esperan aquello están presentes dentro de aquellas personas. Dios estando vivo trabaja y he visto en gran manera aquellas personas. Por lo cual, señores, ustedes teniendo enfermedad, es muy bueno que se apoyen en el Señor, pero cuando no estén enfermos, apóyense cuando no están enfermos. Ahora, sin la enfermedad, si son uno con Jesucristo y marchan con un mismo corazón con Jesucristo, la gente tiene realmente la tranquilidad y cuanto no tiene realmente dificultad, se llena con la ambición de la carne y más se aparta del Señor cuanto no tiene dificultad. Un día un hermano testificó, llorando testificó. Yo, al comienzo, después de recibir la salvación, estoy muy feliz porque Jesucristo estaba en mi casa. Pero durante un tiempo, mientras que yo vivía, yo miraba el televisor y cuando me dirigía hacia la carne, juntamente con Jesucristo, estaba un poco incómodo el que esté con Jesucristo. Entonces le dije, Jesucristo, disculpe, ¿está la habitación de al lado también? Es silencioso. Jesucristo dejándole la habitación de al lado. Ahora él estaba contento mirando el televisor en otra habitación, pero así, mirando la televisión, divirtiéndose con los amigos, cuando Jesucristo estaba en la habitación de al lado. Sentía incomodidad de que Jesucristo esté allí. Señor Jesucristo, discúlpeme. Más que la habitación de al lado, el subsuelo de abajo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, realmente estando en la habitación de al lado, se sentía incómodo el hacer sus cosas. ¿Ha servido a Jesucristo o ha servido a sus ambiciones? Él ha servido a sus ambiciones y a su deseo. En esta mañana, ustedes viniendo al salón de culto, en el corazón de ustedes también, ustedes aman el placer, el deseo, la ambición y aquellas personas que aman aquello. Si solamente Jesucristo esté ausente aquí, yo podría ir realmente hacia el placer. Yo quisiera ir conforme a la ambición. Yo ahora podría amigarme con el mundo si no fuese por Jesucristo. Pero por Jesucristo, ya que no puedo hacer aquello, enviamos a Jesucristo en el subsuelo y solamente yo me cautivo en el mundo y he vivido así, dijo ese hermano. Ese hermano realizaba el trabajo de filtrar el agua. Había hecho todo ese trabajo. Fracasó por entero porque no obtuvo el permiso, entonces no podía ganar el dinero y estaba en gran dificultad. Por eso, por más que él trataba, no lo lograba. Y se fue, dice, hasta el subsuelo para encontrarse con Jesucristo. Él se arrodilló y dijo, Señor, yo hice muy mal. Señor, yo he menospreciado a usted. Yo he realmente considerado poca cosa a usted. Venga a mi habitación y sea dueño mío. Realmente con las lágrimas. Él dice que se arrepintió ante el Señor.
Pero ahora el inspector que hacía la inspección le dijo para que traiga un vaso de agua. No entendió, entonces trajo ahora un vaso de agua del arroyo. El agua está muy bien. Y dice que le dio ahora la aprobación. Aprobó la inspección. No sabía ni el sentido que le dijo para que traiga el agua y él trajo cualquier agua. Y el agua que viene de aquí es así. Y él miró aquello. El hermano llorando iba testificando. Yo era tal persona. Yo menospreciaba a Jesucristo y dentro de la habitación, conforme a mi ambición, conforme al placer, yo vivía dentro de la habitación y Jesucristo se incomodaba. Yo me incomodaba de que Jesucristo esté a la habitación de al lado y lo mandé al subsuelo, pero el Señor me esperó, me amó a mí y Él estaba conmovido y yo había oído aquello. Señor amado, dentro de su habitación, Jesucristo puede estar de manera cómoda. Ustedes pueden aceptar a Jesucristo en su habitación y pueden vivir libremente así. Por lo cual, dentro del corazón de ustedes, el placer no es simplemente placer, la ambición no es simplemente ambición, el dinero no es simplemente dinero, sino que deben empujar a Jesucristo para aceptar aquello, deben aborrecer a Jesucristo, así únicamente pueden mantener lo suyo y la gente de tal manera va sirviendo al Señor de tal manera así. Cuando leemos el libro de Hechos, Saulo, cuando va a Damasco y se encuentra con Jesucristo, ahora él estuvo sin ver y no comió ni bebió, pero Ananías estaba allí y Dios le dice a Ananías, Ananías, sí, tú vete y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Y él se asustó en gran manera. Señor, qué pecado he cometido, por lo cual usted me dice para que vaya a Saulo, para que él me atrape y me mate. Tenía realmente un peso inmenso, sentía un gran peso. El Señor Jesucristo realmente murió derramando la sangre. Satanás, ahora, ya que estamos en medio de la comodidad, desea que llevemos la vida de creencia sin ninguna pizca de carga. Entonces la creencia. Pero Dios le dice, encuéntrate con Saulo. Está queriendo matarnos en Damasco, en Jerusalén. También había ido a Tarso por eso. Y en medio que ocurra aquello, Dios nos ayuda, Dios nos guarda, que yo vemos. Yo durante un año he recibido el juicio. Recibiendo el juicio, yo claramente veía cómo Dios me ayudaba, por lo cual estaba muy agradecido. Al comienzo, el juez cada lunes iba fijando el horario del juicio. Yo, ante el Señor, Señor, estaba tan agradecido ante el corazón del juez porque cuando el lunes tenemos juicio, a la tarde yo puedo ir al exterior y el sábado puedo volver. Sea miércoles, jueves, si hubiese sido el juicio, hubiese sido muy difícil para que vaya al exterior. Entonces, durante un año, yo 30% he aumentado más los asuntos de trabajo. Al comienzo, la gente mentía en el juicio. Realmente me maravillé por ello. Algunos decían que toda la herencia de la Misión Buenas Nuevas es realmente Pastor Oxupar. La herencia, Pastor Oxupar realmente es un Jesucristo. Con solo pensar no podía conciliar el sueño. Durante días yo no podía dormir. Yo me puse a pensar. Yo soy siervo de Dios, pero no tengo que estar en medio de esta preocupación, tengo que predicar el Evangelio. Entonces dejé toda preocupación al juicio y continuamente, sin descansar, prediqué el Evangelio. Realmente estaba tan agradecido. El próximo domingo yo iba a África. En África, realmente me es muy difícil el que vaya durante una semana. ¿Cómo puedo decirle al juez? El juez que dijo, durante la próxima semana vamos a hacer un descanso.
Justo cuando necesitábamos lo hacía así. Yo exactamente podía saber eso. Dios está guiando este juicio. Realmente, podemos vencerlo. Podemos realizar este juicio. Por ahora, realmente, desde un comienzo planifican. Y cuando yo fui a todo lo que yo decía, ellos grababan y ellos comenzaban a sacar toda grabación. Y como le comenté acerca del pastorismo, comenzaban a editar lo que yo dije. Entonces, la gente cree, la gente simple que no piensa cree en ello. Yo dije, ¿quién puede creer en eso? Pero yo, cuando voy trabajando, cuando ellos me atacan, las veces que me atacan, ellos pierden por ese punto que me atacan. Dios va guiando este juicio. Dios va guiando este juicio. Realmente, Dios, uno a uno de ellos, estaba muy agradecido ante Dios. En el año 2015, yo con toda diligencia comencé a marchar y durante el año 2015, cosa que no podíamos hacer durante 10 y 20 años nuestra misión, Dios lo ha hecho en gran manera. En Benín, en Suazilandia, en Lesoto, en Kiribati, en tantos países, en tantas islas del sur del Pacífico, ha entrado el Evangelio. Las veces que nos dirigíamos, nos conmovemos en gran manera. Hagamos lo que hagamos, sea la charla de los valores. Yo realmente, el libro que yo he escrito, El secreto del perdón del pecado nuevo nacimiento, hombre, como yo he escrito el libro, pero ¿quién va a leer esto? Yo soy un ser inútil, pero el Señor, ya que está junto a mí, leyendo aquel libro, la gente recibe la salvación, obtiene el perdón del pecado. Y yo me conmoví en gran manera. La charla de los valores que yo realizo, ¿quién va a oír esto? Tanta gente del gobierno del mundo entero piden para que realicemos esta charla en Manipur de India, en esa ciudad. Me dio ahora un terreno inmenso, hectáreas. Ahora en Perú me han dado también 260,000 pion. Ha dado al IYF. Hay escándalos si digo que me han dado a mí. Han dado al IYF el terreno. Señores, en Zambia también. El ministro había dado el terreno y me dijo, este terreno usted lo puede administrar. Era maravilloso el terreno. En Benín también. Y realizando la charla de los valores allí. Mucha gente había recibido la salvación en Kenia. Los obispos son casi 1,000 los que vinieron a la campaña y uniendo a los obispos, durante 3 días realicé la campaña. Y ellos, oyendo el Evangelio en el último día, se conmovieron en gran manera y a gritos lloraron y alababan y no sabían qué hacer obteniendo el perdón del pecado. A la noche, el pastor Kim Il-sung trajo una cantidad inmensa de dinero. ¿Qué es ese dinero?, le pregunté. Los pastores al momento dijeron, vamos a ofrendar porque hemos oído el Evangelio, y juntaron el dinero y trajo ese dinero y estábamos muy agradecidos. Amados hermanos, el planeta que Dios ha creado es día, viene el día y viene noche. A veces viene el día resplandeciente, a veces viene la oscura noche, pero lo importante, señores, hay momentos que tenemos invierno, frío, un verano cálido, pero Dios, estando vivo, está trabajando. El corazón de ustedes, dentro de la oscuridad. ¡Ay! Estamos en lo resplandeciente, pero vino la oscuridad. ¿Por qué siempre estamos en medio de la oscuridad? ¿Por qué es oscuro? Esa persona siempre permanece en medio de la oscuridad de su corazón. La gente que está en medio de lo resplandeciente. Ha venido la noche cuando pasa la noche. Vendrá ahora el día rápidamente. Vamos a dormir y disfrutar ahora y no ve para nada la oscuridad. Cuando abre sus ojos. Con las veces que yo abro los ojos siempre está resplandeciente. Es así, es completamente distinto. Vamos a leer de manera detallada el libro de Hechos. En Hechos capítulo 9, después de lo que ocurrió con Ananías, continuamente surge dificultades dentro de la iglesia, pero ellos, con toda convicción, predicando el Evangelio,
ahora por no gustar de ello, aborreciendo de ello, metiendo a los hombres a las cárceles. ¿Cuándo pensamos en ello? Poniendo calles, millones, Pastor Oxupar estafó. Dentro mío, esas personas, yo estacionando mi carro quería pelear con ellos, pero el domingo a la mañana si hago eso no sería muy bueno, pero me aguanté. Pienso, pero a veces siento que realmente pena por ellos porque realizan la obra de atacar el Evangelio. Dentro de la Biblia están todas aquellas personas. Yo deseo en gran manera. ¿Por qué dentro de la Biblia hay gente como Judas Iscariote? ¿Por qué son como Judas Iscariote y no son como Pedro? ¿Por qué son como Ananías y Zafira en lugar de ser personas ahora que hacia otro rumbo? Señores, quisiera decir una cosa a ustedes. Porque sea iglesia de Canaán, todavía aquí no es el cielo. Si anhelamos el cielo, viene a ser cielo. Pero si nos cautivamos en la carne, aquí también puede ser infierno. Podemos ser Ananías y Zafira, podemos ser Judas Iscariote también. Por lo cual, ustedes, llevando la vida de creencia, otra cosa, puede ser que esté bien, pero cuando leen la Biblia, leen echando su corazón, cuando oran, háganlo con la fe de creer en el Señor, cuando llevan la vida de creencia. Aunque no siempre podemos hacerlo así, debemos ahora trabajar, debemos comer la comida, debemos de vestirnos, debemos de dormir, pero dentro de nuestro corazón, todo lo que ocurre dentro de nuestro corazón, esa gente que es guiada por Jesucristo, la gente que conforme a su deseo y con su ambición, conforme al pensamiento que Satanás le da, cuando son dominados, ¿qué será distinto? Bueno, se sienten entristecidos. El Señor Jesucristo, Judas, hubiera sido mejor que no nazcas. Jesucristo conocía a Judas, ahora también, oyendo la palabra de Dios. Hay gente que se goza, pero la gente que dice que Pastor Oxupar estafó y ponen su máscara ¿Por qué no pueden mostrar su rostro? ¿Por qué ellos tienen que ponerse máscara y esconderse así? Realmente el mundo está vivo, Dios también, pero a la par Satanás trabaja. Ustedes hacían medias. Yo recibí la salvación, iré a medias a la iglesia, pero la mayoría son dirigidos por Satanás y dirigidos por ese pensamiento, por la palabra de Dios. Aunque es la misma Biblia. Cuando leemos esta Biblia, el corazón de ustedes, dentro de la palabra, si ustedes no están dentro de la palabra cautivados, no pueden ver la palabra de la Biblia, pero cuando entran dentro de la palabra y meditan la palabra, anhelan a Dios, y cuando van leyendo la Biblia, dentro de la palabra de la Biblia, Dios que trabaja, ese mundo logran ver y como Dios trabaja dentro de la Biblia, en Pedro, en Pablo, como trabajó dentro de nosotros para que Dios trabaje. Dios con todo corazón ahora desea manifestarse y ese corazón de Dios lo podemos ver. ¿Pueden hacer amén? La gente que ha visto aquello no quiere vivir conforme al placer de la carne. Aquellas personas ven que la herencia, ahora la ambición, el placer, realmente es insignificante. Llegan a ver aquello, pero ustedes, si van cautivados dentro de la carne es más precioso que Dios, su ambición es más precioso, el placer es más precioso. Y cuando leemos el libro de Hechos, Saulo predicó el Evangelio, va atacando y se encuentra con Jesucristo. Luego Ananías le ora, entonces se cura y parece que ocurre aquello, pero dentro de ello el plan de Dios es de la misma manera como trabaja en nuestra iglesia, de la misma manera ocurre en nuestra iglesia esta manifestación y dentro de la iglesia también. Gente que hace poco estaba congregando a la iglesia, está criticando a la iglesia, está atacando y dice cosas pero tan absurdas y pone pasacalles y dice que el pastor Oxupar estafó y dice mentiras. Hasta hace poquito, mi hijo, ahora habían dicho que mi hijo se subió
Ahora con $21,000 se subió al avión de primera clase. Ahora el pastor Dick estaba en tercera clase cuando vino a Corea, pero el hijo del pastor Oxupar se subió a primera clase. Yongu, ¿tú te subiste en primera clase? No, padre, nunca me subí. Mi hijo y mi nuera y mi nieto, entre los tres. Dice que ellos hicieron una reserva en Aerolíneas Asiana y no había 2 lugares, había solamente un lugar de tercera clase. Los 3 habían reservado tercera clase, por lo cual no sabían qué hacer. Entonces, de la parte de aerolíneas, le dijeron que sobraba 2 asientos de primera clase y con las millas que tenía, no me acuerdo, 70,000, 80,000, no me acuerdo los números, pero que aunque ellos no pagaban, que con las millas le iban a dar ese lugar, era muy barato y que se subió. Yo quisiera saber si te subiste a primera clase. Piense, padre, con mi bebé y nuestros matrimonios nos subimos. ¿Cómo podremos subirnos en primera clase nosotros y dejar a nuestro hijo en tercera clase? O yo me subiré en primera clase y luego mi hijo en tercera clase. ¿Y cómo le iba a dar de mamar yo a mi hijo? Dice que su hijo y su esposa se subieron en primera clase, en las millas. Con las millas lo hizo eso. Eso no era caro, sea quien fuera lo puede hacer así. Yo le pregunté. Yo me encontré con esa persona y le pregunté, esa gente que rumoreaba así, ¿cómo es posible que el pastor Yongu Park se subió en primera clase pagando $21,000? Yo llamé a las aerolíneas de aquí a Nueva York. ¿Cuánto es primera clase? Dice que es $7,000 y por eso los 3 juntos es $21,000. Solito, él había puesto todas las suposiciones. Y de tal manera la gente comienza a rumorear. Todas las cosas surgen de tal manera. La gente que no le importa la fe, cuando oye eso, parece que es así, parece que no es así. Cuando los que tienen la fe, si yo desconfío del pastor, no puedo llevar la vida de creencia. Pastor, dicen esto, qué es lo que ocurrió y pueden confirmar aquello. Pero la mayoría de las personas no consideran importante la fe, por lo cual andan así, parece que es así, parece que no es así. Entonces, no pueden establecerse en medio de la fe. Pueden entender aquello. En adelante hay persecución, habrá realmente tribulación, pero algo claro es, estando presente la persecución y la tribulación, al mismo tiempo Dios está con nosotros. El juez que me ha juzgado dijo, yo deseo realizar un juicio ahora fiel, por lo cual yo no miro el internet. Ahora todo el contenido, 10 sermones míos le habían dado al juez. Al comienzo, parece que habían editado y parece que yo realmente estoy de parte de una, pero cuando por entero lo ven, para nada aquí está presente aquello. Él leyó mi sermón y así había dado el juicio final. Hasta ahora. Sea dinero de la iglesia, ni 10 centavos de ninguna persona lo he estafado. Y aquellas personas que dicen que yo he estafado millones, realmente van creando rumores. Es tan raro la ley del mundo, cosa que no es real. De tal manera, Satanás, de manera tan astuta, va derrumbando nuestro corazón, en el corazón de los hermanos. Yo bien no sé. Algunos ahora me miran con dudas. Hoy le digo por primera vez a ustedes, pero yo con toda convicción le digo, el Señor está de parte de nosotros y está trabajando con nosotros y tanta gente para encarcelarme, dicen miles de mentiras y van creando aquel ambiente. Otra vez la fiscalía me acusó y así están trabajando para influenciar a la fiscalía y me quieren convertir en pecador. Yo no soy pecador. Yo obtuve mediante el perdón del pecado de la sangre de Jesucristo. Nunca estafé el dinero de una. Cuando apareció en la revista Nature, Dios me dio en mi corazón
una, si tiene mucho dinero, toda la gente relacionada. Ahora, nuestra iglesia tenía miedo que venga ese dinero a la iglesia. Si en la iglesia viene mucho dinero, la gente tiene ambición del dinero, sí. Ahora, más que la fe, ellos tienen interés por el dinero. Tenía mucho miedo. Yo soy ser humano. Yo también sentía de que iba a poder ser ahora guiado por el dinero. Yo ni un centavo de una voy a recibir. La iglesia no va a recibir. Lo único que podemos recibir, los hermanos de una, si pagan diezmo, conforme a la palabra de la Biblia, si podrá aceptar, pero aparte de ello no podrá aceptar. Fui a una. En la administración de una yo no voy a participar. Yo aquí únicamente la palabra de Dios deseo anunciar. Solamente voy a comer el almuerzo, viniendo al almuerzo cuando como. No en el restaurante, solamente voy a comer lo que ustedes comen. No voy a pedir aparte de ello absolutamente nada. Y yo, cumpliendo aquello, trabajé de tal manera. En adelante también, señores, miles de barbaridades van ahora creando, ustedes deben saber, pero lo importante, nuestro corazón. Cuando delante del Señor, la gente que se cautiva ante el Señor, cuando oye la palabra Pastor Oxpar, yo no tengo la fe de creer en esta iglesia, ¿cómo voy a llevar la vida de creencia? Debo saber esto. Y deben buscarme a mí ustedes, pastor. Dicen así, ¿qué es lo que ocurrió, pastor? El pastor Yomo dice que va a dejar su cargo y va a dejar esta iglesia. Dice que dijo esa palabra. ¿Es cierto eso, pastor? Y la gente sí me pregunta aquello. Esto así, 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 así. Y podemos así explicarlo. La mayoría de las personas siente un poco peso hacia ello. Parece que dice que tiene, parece que no tiene, y cuando cae ahora en una prueba, es cautivado por aquella palabra, dice, la iglesia se ha corrompido. Todos los miembros no son iguales. Hay gente que está ahora en tentación, gente que está en ambición, gente que tiene prueba. Pero dentro de la iglesia hay tantos hermanos que aman ardientemente al Señor. Dentro de nuestros pastores también. Había pastores que tenían ambición por el dinero. Todos ellos salieron. Pero señores, realmente por la iglesia, de manera tan difícil, derramando las lágrimas, ahora recibiendo muchas críticas, siervos verdaderos que viven por el Evangelio dentro de la iglesia están presentes en gran manera. Ahora, simplemente, no andemos de aquí para allá perdidos, sino que ustedes también deben determinarse en su corazón, viendo a la iglesia, oyendo una hora de culto. Bueno, eso está bien, pero si quieren llevar la verdadera vida de creencia, por favor no juzguen como quieran, sino exactamente. Será, bueno, ellos crean, pero de manera magnífica las palabras, como si fuera una verdad. Hasta la fiscalía fueron engañados. Al final, ellos en el juicio, ¿saben lo que dijeron? Ellos declaran diciendo, yo con diversión lo hice así. Yo dije que Oxupar había estafado millones, así con diversión nada más lo mentí. Así ellos dijeron. A su manera, otra vez entre ellos, se pelearon después de que terminó el juicio. Yo miré. Satanás que puede tentarla a ustedes. De miles de maneras le va cautivando y los que pueden caer le echará. Cuando vemos dentro de la Biblia, dentro de la vida de Saulo, ellos padeciendo dificultad, sufrimiento, Ananías lo que más aborrecía era encontrarse con Saúl. Dios, ¿debo encontrarme con Saúl? Dios, ¿qué hice mal para que usted me haga encontrarme con Saúl y yo me muera? Sí, realmente han hecho gran perjuicio a los sacerdotes de Jerusalén. Yo he oído eso y sentía gran peso. Jesucristo le dice, vete. Vete, le dice. Ananías debe determinarse. Debe oír la palabra del Señor, debe ir tras aquella palabra o debe negar al Señor. Amados hermanos, a medias, el que lleve la vida de creencia, ustedes están negando en gran manera la palabra del Señor. Y el Señor, para trabajar dentro de nosotros, no desea que trabajemos de tal manera.
Ahora, si trabajamos como Pablo, como Ananías, ahora trabajarán nosotros. Lo que desean perder su vida, lo obtendrán. Lo que quieren obtener su vida, lo perderán. Y si con toda convicción marchan, con poder el Señor trabajará en nosotros y nos guardará en todo. Yo, las veces que voy nadando, siento una cosa. Mi pulmón ha mejorado en gran manera. Anteriormente yo, aunque sea un poquito, si nadaba, ahora no podía respirar. Pero cuando yo voy nadando ahora, no es que tengo dificultad para respirar. Mi pulmón ha mejorado. Anteriormente mi corazón no estaba bien. En el año 1999 tenía mucha dificultad y parecía que iba a morir. El anciano Juan Hyo-jong, cuando iba tomándome el pulso, me dijo que mi corazón era el mejor de los miembros de la iglesia. El doctor Kim me dice que mi hueso es el más fuerte. No sé si me dicen eso para que yo esté feliz por oír aquello, sino que Dios a nosotros nos va guardando. La vida de ustedes, sea bendita y no sea bendita, depende de las manos del Señor. No depende de su astucia, no depende de la manera de ustedes. Jehová, si no establece la casa, el empeño de la gente que va empeñando eso es vano. Si no guarda la ciudad, realmente la guarda de aquel guarda es vano. Por más que quieran edificar, si Dios no lo hace, es vano. Por más que quieran guardar la ciudad, si Dios no lo guarda, no podrán cuidar aquella ciudad. Al final, la vida de ustedes, de las manos del Señor depende, y con toda convicción deben entender aquello. ¿Pueden hacer amén? Por lo cual, con la manera, con su astucia, simplemente así. Hoy comí, voy a comer ahora, mañana también, entonces no. Sino que por el Señor, ahora padecemos dificultad, somos insultados y si tenemos el corazón decidido para ir con fe, Dios nos guarda. Si no es así, como Judas Iscariote, como Ananías y Zafira, la gente que ha hallado la gracia, Satanás los convierte así y continuamente Satanás trabaja para ello. Ahora Saulo, ahora se dirige a Jerusalén. Qué interesante lo que aparece en la Biblia. Vamos a leer un poquito. Ahora el 26 vamos a ver. Cuando llegó a Jerusalén trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraban y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto los hermanos, le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea. Aquí hay una cosa importante. Saulo, después de recibir la salvación, ahora en Damasco querían matar a Saulo por el evangelio. Ahora se despojó de Damasco y se dirigió de noche a Jerusalén. Allí estaba predicando con toda convicción el evangelio en Jerusalén y los apóstoles a Saulo. Ahora sentía peso por Saulo y le envía a Cesarea de Tarso. En ese momento la manifestación en Jerusalén acaba. Esa manifestación en Jerusalén se traslada a Antioquía. En Jerusalén quería manifestar el poder de Dios, pero ahora se esquiva y le envía a Saulo a Cesarea, y desde aquel momento termina la manifestación del Espíritu Santo, y en Antioquía surge la manifestación y surge una manifestación maravillosa de predicar el Evangelio. Señores, no hagan como Jerusalén. Saulo, cuando le predica el Evangelio a ustedes, sienten peso, aunque sienten un gusto y se quieren escapar ahora del peso y le envía a Saulo. Y cuando nosotros interpretamos, cuando viene la persecución, el peso, eso significa que eso trae la manifestación de Dios.
por lo cual ustedes, si quieren esquivarse de ello, de ninguna manera, dentro de la gracia de Dios, con poder podrán ver aquello. En nombre del Señor Jesucristo, por favor, sean criticados un poquito. Sean perseguidos en nombre de Jesucristo, aunque no sea bueno aquello. Las veces que ocurre aquello, Dios dentro de ustedes con poder trabajando, trabaja. Y sea sus hijos, sea la familia de ustedes, sea la vejez de ustedes. Dios guarda a ustedes y Dios le bendice a ustedes y eso podemos ver. Anteriormente no era así, pero nuestra iglesia. Hay gente que recibiendo la salvación con poder trabaja, pero muchos jóvenes anteriormente, con solo estar en la secundaria, llorando, predicaba el evangelio a sus amigos, le predicaba el evangelio al maestro, eran así. Pero cuando uno está sin predicar el evangelio, tantos jóvenes, tantos hijos caen en medio del pecado, caen en medio del mundo, caen en medio del placer, en medio de la dificultad caen y eso podemos ver. Y luego hay gente que sufre en gran manera. Amados hermanos, escúchenme. Desde ahora, hace 10 años atrás, estudiantes con problemas. Había un niño en 10 casas o en 20 casas, pero hoy en día, ¿saben cuánto es la cantidad de niños con problemas? Realmente, si son 10 casas, 2 casas o son casas que no tienen hijos con problema. Cuando pase 10 años, yo pienso que será realmente, yo pienso que 5 de 10 serán niños con problema si no crían a sus hijos con fe. Si ustedes no viven con fe, ustedes no vivirán simplemente, sino que caerán en medio de sufrimiento, en medio de la campaña de Busan y Daejeon. Muchos padres me trajeron a sus hijos y querían que tenga comunión. Ellos ya no podían aguantar a sus hijos porque los padres no han vivido con fe y los niños se han desviado. Señores, ahora, con fe, espero que ustedes vivan. Señores, sea tribulación, sea la persecución, no teman por ello. Las veces que ocurra aquello, Saulo había recibido la salvación y como ello, la manifestación del Señor que está vivo en nosotros se va a mostrar. Y si Dios trabaja en medio de ustedes, sea 1000, 10,000 cosas, Dios nos va a ayudar, por lo cual con gozo podremos vivir. Por Jesucristo, echen su corazón. Por Jesucristo entreguen su tiempo, por Jesucristo entreguen el dinero y dentro del corazón de ustedes, sea quien fuera, Jesucristo estableciéndose en ustedes, sea el placer, sea el deseo, guiando el corazón de ustedes. No es que eso le va a arrastrar, sino que siendo guiado por las manos del Señor, caminando paso a paso, cada paso, esperamos que disfruten la manifestación y la gracia del Señor. Todos vamos a orar. Todos bajando la cabeza. No han vivido de manera negligente, no han vivido conforme a la ambición, por lo cual no pensaron que iban a llevar la vida de creencia de tal manera. Ahora, Señor, denos un nuevo corazón. Quiero servir al Señor. Ahora, siendo perseguido por el Señor, quisiera yo experimentar la dificultad con usted. Si realmente está con nosotros, la dificultad me mejor que la comodidad, es mejor realmente la dificultad que la comodidad. Espero que todos tengan aquel corazón y todos cerrando sus ojos, vamos a tener el corazón para orar.